Él era hebreo, ella egipcia. Él venía de la prisión, ella del palacio. Dos mundos diferentes se cruzaron bajo los ojos de un imperio. Cuando el faraón entregó a Asenat como esposa a José, parecía apenas una decisión política, el premio de un gobernador recién nombrado. Pero detrás de ese matrimonio arreglado había algo más profundo: el encuentro entre fe y cultura, entre propósito y sentimiento. José, el hombre que había huido del pecado y soportado la soledad, ahora tenía delante de sí una mujer que cargaba los dioses de Egipto en su corazón. ¿Qué significaba ese matrimonio? ¿Amor verdadero o apenas parte de un plan mayor? La historia de José y Asenat no habla de pasión fácil, sino de convivencia entre mundos opuestos. El siervo de un Dios invisible, ella criada entre ídolos y rituales, y aún así, juntos generaron hijos que se convirtieron en parte de la promesa, Manasés y Efraín. Porque cuando Dios une propósitos, Él transforma hasta alianzas improbables en cumplimiento de promesas eternas. Esta es la historia de una mujer olvidada y de un amor que tal vez comenzó como política, pero terminó como providencia. Vamos a comenzar nuestro estudio entendiendo el contexto histórico y bíblico de este encuentro improbable. José tenía 30 años cuando fue sacado de la prisión y colocado delante del faraón. Este detalle está registrado en Génesis capítulo 41, versículo 46. 30 años. 13 de ellos pasados en Egipto, siendo los últimos años en una mazmorra oscura, olvidado por el copero mayor que había prometido acordarse de él. José conocía la soledad, conocía la injusticia, conocía lo que era ser extranjero en una tierra que no era la suya. El texto bíblico nos dice que el faraón cambió el nombre de José a Safnat Panea. Este nombre egipcio probablemente significaba algo como Dios habla y Él vive, o el que revela los misterios. Era una forma de egipcianizar a José, de hacerlo aceptable para la sociedad que ahora él gobernaría. Pero hay algo más que el faraón hizo ese mismo día. Le dio a José una esposa. Génesis 41, versículo 45 registra: y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Asenat, su nombre en egipcio significa perteneciente a la diosa Neit, o la que pertenece a Neit. Ya en su nombre está marcada su identidad religiosa. Ella no era una mujer cualquiera, era hija de Potifera, que no debe confundirse con Potifar, el capitán de la guardia en cuya casa José había servido años atrás. Potifera era sacerdote de On, conocida también como Heliópolis en griego, que significa ciudad del sol. Este era uno de los centros religiosos más importantes de Egipto, dedicado al culto de Ra, el dios Sol. Aquí necesitamos entender algo fundamental sobre la estructura social egipcia. Los sacerdotes no eran simplemente líderes religiosos, eran parte de la élite gobernante. Controlaban vastas propiedades de tierra, administraban riquezas inmensas y tenían poder político considerable. Potifera no era un sacerdote común, era el sacerdote principal de uno de los templos más importantes de todo Egipto. Asenat, por lo tanto, era de la más alta nobleza egipcia, criada en el lujo del templo, educada en los misterios religiosos, instruida en los rituales sagrados que mantenían el orden cósmico según la cosmovisión egipcia. Y ahora, esta mujer de la aristocracia sacerdotal sería entregada en matrimonio a un hebreo, un extranjero, un hombre que había sido esclavo. Peor aún, un hombre que había estado en prisión acusado de intentar violar a la esposa de su amo. Desde cualquier perspectiva egipcia, este matrimonio era una degradación para Asenat. Ella estaba descendiendo socialmente al casarse con alguien sin linaje egipcio verificable, sin familia presente, sin historia honorable en su imperio.
Pero desde la perspectiva del faraón, este matrimonio tenía perfecto sentido político. José acababa de ser nombrado el segundo hombre más poderoso de Egipto. Tendría autoridad sobre toda la tierra, sobre los graneros, sobre la economía del imperio. Pero seguía siendo un extranjero, y los extranjeros eran vistos con desconfianza. ¿Cómo asegurar la lealtad de este hebreo brillante? ¿Cómo integrarlo completamente a la estructura de poder egipcia? La respuesta era obvia: casarlo con la aristocracia local, vincularlo mediante matrimonio a las familias que sostenían el poder religioso y político del reino. Este tipo de matrimonios políticos eran completamente normales en el mundo antiguo. Las alianzas se sellaban mediante uniones matrimoniales. Los tratados entre naciones se confirmaban entregando princesas como esposas. El matrimonio no era, en primer lugar, una cuestión de sentimientos personales. Era un instrumento de estabilidad política y social. José no tuvo opción. Cuando el faraón te da una esposa, no hay espacio para negociación. No puedes decir, permíteme pensarlo, o preferiría conocerla primero. El decreto real era absoluto. Asenat tampoco tuvo voz en este asunto. Su padre, como sacerdote principal y parte de la élite, habría visto este matrimonio como un honor, una conexión directa con el nuevo gobernador de Egipto. Pero para ella, la mujer real detrás del nombre, ¿qué significaba esto? Nunca lo sabremos con certeza, porque la Biblia no registra sus pensamientos ni sus palabras. Lo que sí sabemos es que dos personas completamente diferentes fueron unidas por decreto imperial. Y aquí comienza la verdadera historia. Pensemos en lo que José llevaba consigo a este matrimonio. Él había crecido en Canaán, en una familia donde el Dios de Abraham, Isaac y Jacob era el único Dios verdadero. Desde niño había escuchado las historias de cómo Dios había llamado a su bisabuelo Abraham para salir de Ur de los caldeos. Sabía del pacto, de las promesas, de la tierra que Dios había jurado dar a sus descendientes. José había sido criado para adorar a un Dios que no tenía imagen, que no habitaba en templos hechos por manos humanas, que era celoso y no toleraba la adoración a otros dioses. Y luego vino el trauma. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. Fue arrancado de su familia, de su tierra, de todo lo que conocía. Durante años sirvió en la casa de Potifar, donde aprendió egipcio, donde observó las costumbres extrañas de ese pueblo, donde vio la idolatría practicada diariamente. Y cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, José huyó. No porque fuera cobarde, huyó porque sabía que el pecado sexual era una ofensa grave contra el Dios que él servía. Génesis 39, versículo 9 registra sus palabras. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Esa huida le costó todo. Fue acusado falsamente, arrojado a la prisión, olvidado durante años. Pero José no renunció a su fe. Incluso en la cárcel, el texto nos dice que Jehová estaba con José. Cuando interpretó los sueños del copero y del panadero, lo hizo en el nombre del Dios de Israel, no invocando a los dioses egipcios. Cuando finalmente fue llamado ante el faraón para interpretar los sueños, José dejó absolutamente claro que no era él quien tenía el poder de interpretación. Génesis 41, versículo 16. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Este era el hombre que ahora debía casarse con la hija de un sacerdote pagano. Un hombre que había mantenido su pureza sexual a costa de años en prisión. Un hombre que había resistido la asimilación cultural durante 13 años. Un hombre cuya identidad estaba completamente arraigada en su fe en el Dios de Israel. Y ahora debía compartir su vida con una mujer egipcia. Asenat, por su parte, llevaba su propia carga a este matrimonio. Ella había sido criada en el corazón mismo de la religiosidad egipcia.
On, su ciudad natal, era el centro del culto solar. Allí se enseñaba que Ra, el dios Sol, cruzaba el cielo cada día en su barca sagrada y luchaba contra las fuerzas del caos cada noche en el mundo subterráneo. Los sacerdotes de On eran los guardianes del conocimiento sagrado, los que mantenían el orden cósmico mediante rituales diarios. Como hija del sacerdote principal, Asenat habría participado en estos rituales desde niña. Habría aprendido las oraciones a Ra, las invocaciones a Horus, las ofrendas a Isis. Su vida entera estaba estructurada alrededor de un sistema religioso complejo que explicaba el universo, la vida, la muerte y el más allá. Para los egipcios, los dioses estaban en todas partes, en el Nilo que daba vida, en el sol que calentaba la tierra, en los animales sagrados que caminaban entre ellos. Y ahora debía casarse con un hombre que rechazaba todo eso, un hombre que adoraba a un Dios sin nombre, sin imagen, sin templo visible, un Dios que, desde la perspectiva egipcia, no había hecho nada notable. ¿Dónde estaban sus templos magníficos? ¿Dónde estaban sus estatuas de oro? ¿Dónde estaban sus victorias militares evidentes? El Dios de José era invisible, silencioso, sin presencia física verificable. ¿Cómo construir un hogar cuando los cimientos espirituales son tan radicalmente opuestos? Esta no es una pregunta teórica. Es la realidad práctica que José y Asenat enfrentaron cada día de su vida matrimonial. La Biblia no nos da detalles de su vida doméstica, no describe conversaciones entre ellos, no menciona conflictos ni reconciliaciones. No hay escenas de intimidad emocional registradas, pero podemos reconstruir algunas cosas a partir de lo que sí sabemos. Primero, José no renunció a su fe. Esto es absolutamente claro. Cuando sus hermanos finalmente llegaron a Egipto años después, José seguía identificándose como hebreo. En Génesis 43, versículo 32, el texto nos dice que José comía separado de los egipcios, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. José mantenía las distinciones dietéticas y culturales de su pueblo. No se había asimilado completamente. Más revelador aún son los nombres que José puso a sus hijos. El primogénito fue llamado Manasés, que significa el que hace olvidar. José explicó: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. El segundo hijo fue llamado Efraín, que significa fructífero. José dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Estos son nombres hebreos, no egipcios, nombres que invocan directamente al Dios de Israel, no a los dioses de Egipto. Este detalle es crucial. En una sociedad donde los nombres tenían profundo significado religioso, José estaba marcando a sus hijos como hebreos. Estaba declarando públicamente que el Dios de Abraham era quien había obrado en su vida. Y lo más importante, Asenat permitió que sus hijos llevaran esos nombres. No hay registro de objeción, no hay evidencia de conflicto sobre este punto. Aquí vemos algo extraordinario. Asenat, criada en el corazón de la idolatría egipcia, permitió que sus hijos fueran nombrados en honor al Dios de Israel. Permitió que fueran criados en una fe que no era la suya. ¿Por qué? El texto no lo explica directamente, pero podemos considerar varias posibilidades basadas en lo que sabemos de la naturaleza humana y del contexto cultural. Es posible que Asenat, al convivir con José durante años, haya sido testigo de algo diferente en él. José no era como los otros funcionarios egipcios. No participaba en las orgías que a menudo acompañaban las celebraciones religiosas egipcias. No se emborrachaba en los banquetes, no abusaba de su poder, no acumulaba concubinas como era costumbre entre los hombres poderosos. Había algo en José que lo distinguía, una integridad moral que incluso los egipcios reconocían.
Génesis 39, versículo 3, dice que Potifar vio que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Si Potifar, un egipcio pagano, pudo reconocer que el Dios de José estaba con él, ¿cuánto más Asenat, que vivía con José, que compartía su mesa, que veía su conducta diaria? Es posible que algo en la fe de José, demostrada no en palabras, sino en acciones consistentes, haya tocado el corazón de Asenat. También debemos considerar el contexto del hambre. Cuando nacieron Manasés y Efraín, ya habían pasado algunos de los años de abundancia. José estaba administrando un sistema de almacenamiento masivo de granos que eventualmente salvaría a Egipto y a las naciones circundantes de la muerte por inanición. Muchos leen la Biblia, pero pocos ven lo que está oculto detrás de las palabras. Ahora puedes ir más allá. Recibe los 3 ebooks del Reino Invisible y descubre lo que los profetas vieron. Haz clic en el enlace y aprovecha tu 80% de descuento exclusivo antes que termine. Asenat veía cada día cómo las predicciones de su esposo se cumplían exactamente. Los sueños que José había interpretado se estaban materializando con precisión absoluta. Los 7 años de abundancia llegaron tal como José había dicho. Y cuando comenzaron los años de escasez, todo estaba preparado porque José había planificado con sabiduría sobrenatural. Para una mujer criada creyendo que los dioses se comunicaban a través de sueños y señales, ver que el Dios de José efectivamente revelaba el futuro y capacitaba a su esposo para salvaguardar una nación entera, debe haber sido profundamente impactante. No estamos hablando de coincidencias vagas. Estamos hablando de profecías específicas que se cumplieron al pie de la letra durante 14 años consecutivos. Pero también debemos considerar otra posibilidad más humana y sencilla. Quizás Asenat simplemente amó a su esposo y respetó lo que era importante para él. No todos los cambios espirituales profundos vienen de experiencias místicas. A veces vienen de la convivencia diaria con alguien que vive de manera diferente. A veces el amor genuino nos hace flexibles en áreas donde antes éramos rígidos. José, por su parte, también mostró un tipo particular de sabiduría. Él no intentó destruir o humillar la cultura egipcia de Asenat. No hay registro de que la tratara con desprecio por ser idólatra. No hay evidencia de que la haya presionado violentamente para convertirse. José vivió su fe de manera íntegra, pero no de manera hostil hacia su esposa. Esta es una lección profunda que muchos pasan por alto. Es posible mantener convicciones firmes sin destruir a la persona que piensa diferente. José no comprometió su fe, pero tampoco convirtió su hogar en un campo de batalla teológico. Había límites claros. Sus hijos serían criados en la fe de Israel, pero dentro de esos límites había espacio para el respeto mutuo. Ahora debemos abordar una pregunta que muchos se hacen. ¿Fue este matrimonio parte del plan de Dios o simplemente una decisión humana que Dios toleró? La respuesta, como en muchos asuntos bíblicos, no es simple ni binaria. Desde la perspectiva humana, este fue claramente un matrimonio político. El faraón tomó una decisión estratégica para consolidar el poder de José dentro de la estructura egipcia. No consultó a Dios, no buscó señales celestiales. Tomó una decisión pragmática basada en sabiduría política humana. José tampoco oró pidiendo dirección sobre con quién casarse. El matrimonio fue impuesto por decreto real, pero desde la perspectiva de la soberanía de Dios, nada escapa a su conocimiento y propósito. Dios no fue tomado por sorpresa cuando el faraón casó a José con Asenat. De hecho, años después, cuando Jacob bendijo a Efraín y Manasés, en Génesis 48, él los adoptó como suyos propios. Dijo en el versículo 5, «Ahora pues,
tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniese yo a ti, a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Esto es extraordinario. Los nietos de un sacerdote pagano egipcio fueron incorporados completamente a las tribus de Israel, no como extranjeros tolerados, no como ciudadanos de segunda clase, sino al mismo nivel que los hijos directos de Jacob. De hecho, Jacob hizo algo aún más sorprendente. Cruzó sus manos para bendecir a Efraín con la bendición del primogénito, aunque Manasés era el mayor. La bendición que Jacob pronunció sobre ellos en el versículo 20 dice: En ti bendecirá Israel diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Hasta el día de hoy, en las familias judías tradicionales, los padres bendicen a sus hijos varones los viernes por la noche diciendo, que Dios te haga como Efraín y Manasés, no como Abraham, Isaac y Jacob, no como Moisés, como Efraín y Manasés, los hijos de la unión entre un hebreo y una egipcia. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que Dios no está limitado por decisiones humanas imperfectas. Nos dice que Dios puede tomar incluso matrimonios arreglados, uniones políticas, circunstancias que nosotros no elegiríamos, y tejer su propósito a través de ellas. No porque esas circunstancias sean ideales, sino porque Dios es soberano sobre todas las cosas. José no pecó al casarse con Asenat. Aunque la ley mosaica que vendría siglos después prohibiría matrimonios con cananeos específicamente por razones religiosas, en el tiempo de José no existía esa legislación. Los patriarcas no estaban bajo la ley de Moisés. Y hay precedentes de matrimonios mixtos en la familia de José. Judá se casó con una cananea y de esa unión vino la línea que eventualmente produciría al rey David y siglos después al Mesías mismo. Lo que importa no es el origen étnico de Asenat, sino cómo José vivió dentro de ese matrimonio. Y lo que vemos es un hombre que mantuvo su integridad espiritual mientras cumplía sus responsabilidades como esposo y padre. Ahora debemos hablar de algo que el texto bíblico deja en silencio, pero que es profundamente significativo: la voz de Asenat. Ella es mencionada exactamente 3 veces en toda la Escritura. 3 veces. Y siempre en relación con José o sus hijos. Nunca por sí misma. No tenemos ni una sola palabra pronunciada por ella. No conocemos sus pensamientos. No sabemos si fue feliz. No sabemos si alguna vez creyó en el Dios de José. Este silencio es incómodo para nosotros. Queremos saber más. Queremos escuchar su perspectiva. Queremos saber si amó a José, si se sintió atrapada, si encontró paz en su matrimonio, si su corazón cambió respecto a los dioses de Egipto. Pero la Biblia no responde ninguna de estas preguntas. Lo que sí sabemos es esto: Asenat estuvo allí, y su presencia importó. Ella fue la madre de 2 tribus de Israel. Ella fue la mujer que compartió la vida del hombre que salvó a Egipto del hambre, y eventualmente preservó a la familia de Israel para que pudieran convertirse en nación. Sin Asenat no hay Manasés ni Efraín. Sin Manasés y Efraín, la historia de Israel sería diferente. Asenat representa a innumerables personas en la historia de la redención cuyas voces no fueron registradas, pero cuya participación fue esencial. Representa a las mujeres que vivieron en las sombras de los grandes hombres de la Biblia, pero sin cuya fidelidad silenciosa esos hombres no habrían podido cumplir su llamado. Representa a todos aquellos que Dios usa sin que su historia sea contada completamente en las Escrituras. Y quizás ahí está una de las lecciones más profundas de esta historia. No todos somos protagonistas de grandes narrativas bíblicas. La mayoría de nosotros vivimos vidas ordinarias.
Tomamos decisiones en circunstancias que no elegimos, cumplimos roles que no buscamos y nunca sabremos el alcance completo de cómo Dios usó nuestra obediencia y fidelidad. Pero eso no significa que nuestras vidas carezcan de significado. Asenat no predicó sermones, no escribió salmos, no lideró ejércitos, pero fue fiel en su lugar. Y eso fue suficiente para que Dios la incluyera en la historia de la redención. Entonces, ¿fue amor verdadero o unión política? La respuesta honesta es que probablemente fue ambas cosas en diferentes momentos y de diferentes maneras. Comenzó como política, sin duda. Dos personas que no se conocían fueron unidas por decreto imperial para servir propósitos de estabilidad gubernamental. No hubo cortejo romántico, no hubo elección libre, no hubo esa conexión emocional instantánea que las películas modernas nos han enseñado a esperar. Pero con el tiempo, algo se construyó entre ellos. No sabemos si fue pasión romántica. Probablemente no en el sentido moderno de la palabra, pero hubo compromiso, hubo respeto, hubo suficiente confianza para que Asenat permitiera que sus hijos fueran criados en una fe ajena a ella. Hubo suficiente estabilidad para que solo se mencionen 2 hijos, sugiriendo una relación monógama y duradera en una cultura donde la poligamia era común y aceptada. José no repudió a Asenat, no la trató como una esposa de segunda categoría, no buscó otras mujeres. Construyó un hogar con ella. Y Asenat, por su parte, aceptó vivir con un hombre cuya fe era incompatible con todo lo que ella había conocido. Este tipo de amor, amor que nace del compromiso y no de la elección inicial, amor que crece de la convivencia fiel más que de la atracción instantánea, es menos glamoroso que el romance de las películas, pero es infinitamente más real. Es el amor que sostiene matrimonios durante décadas. Es el amor que sobrevive crisis, decepciones, diferencias profundas. Es el amor que dice, estoy aquí, aunque esto no sea lo que yo elegí, voy a construir algo bueno contigo. La historia de José y Asenat nos enseña que Dios trabaja en matrimonios imperfectos. Trabaja cuando no elegimos a nuestra pareja. Trabaja cuando las circunstancias nos colocan en situaciones que no buscamos. Trabaja cuando hay diferencias culturales, religiosas, de personalidad que parecen insuperables. Trabaja porque Él es Dios y su propósito no depende de que todas nuestras decisiones sean perfectas o de que todas nuestras circunstancias sean ideales. José no pudo elegir a su esposa, pero eligió ser fiel a Dios dentro de ese matrimonio. Eligió mantener su integridad, eligió criar a sus hijos en la fe de sus padres, eligió tratar a Asenat con dignidad. Y esas elecciones dentro de circunstancias impuestas fueron suficientes. Asenat tampoco eligió a José, pero eligió respetar su fe. Eligió permitir que sus hijos llevaran nombres hebreos. Eligió construir un hogar funcional con un hombre radicalmente diferente a ella. Y esas elecciones, aunque hechas en silencio y sin reconocimiento público, fueron parte del cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham. Esta historia nos recuerda que el propósito de Dios no siempre se cumple de la manera que esperamos o en las circunstancias que elegiríamos. A veces Dios cumple su propósito precisamente a través de situaciones imperfectas, matrimonios complicados, decisiones humanas que no lo consultaron, porque al final lo que importa no es cómo comenzó la historia, sino quién escribe el final. Y cuando Dios escribe, incluso las alianzas más improbables se convierten en parte de su plan redentor eterno.